Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. En el desarrollo de la música occidental hay un periodo llamado clásico, periodo dorado, entre los siglos XV y XVIII, en que surge un tipo de música muy especial, la llamada música clásica, que es acaso la que mejor expresa la espiritualidad del ser humano y también aquella que mejor puede enriquecer la espiritualidad, al menos de manera potencial. Paradójicamente, no es aquella que forma parte de la dieta cultural del hombre de nuestros días. Por otra parte, en estos tiempos, la música clásica está siendo objeto de una andanada de críticas de parte de cierta tendencia woke, o sea, extremista, que la fustiga por ser blanca, por ser europea, por ser supuestamente colonialista. Es decir, que están siendo cuestionados tanto obras como compositores. ¿A qué se debe que la música clásica no sea de la predilección del hombre de nuestros días, al menos en esta parte del mundo, porque en Europa ya sería otra cosa? ¿Cómo es que la música clásica ha sido ahora objeto de la llamada cultura de la cancelación? Pues para hablar de estos temas vamos a dedicar el programa de hoy. Y para ese fin me acompaña el escritor y crítico musical Daniel Fernández. Daniel, buenas tardes y bienvenidos a Comentando. Gracias por invitarme una vez más. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar la plática. Ante todo, quiero que nos expliques ¿cuándo comenzó tu interés por la música clásica? Bueno, desde niño, afortunadamente, en la Cuba de esos tiempos existía la CMBF, que era una emisora radial musical. Sí. Yo incluso recuerdo, tengo muy buena memoria, que una de las primeras cosas clásicas que yo escuché fue Mi vida, un cuarteto de Smetana. Y a partir de ahí yo tendría, no sé, 7, 8 años. Y esa era la emisora que me gustaba escuchar. También había Radio Enciclopedia que ponía música instrumental, que se le decía, que era más ligera, pero también era música, instrumental, no era una música totalmente popular. Claro. Sin embargo, te desempeñaste en el Nuevo Herald durante muchísimos años como crítico musical. Bueno, yo he tenido extraoficialmente y oficialmente, me tuve una maestra de piano, Silvia Turk, la recuerdo con mucho cariño, que había sido discípula de Claudio Rau, y durante años ella fue la organista de la Catedral de Múnich. Mira tú. Y entonces me enseñó algo de piano, lamento decir que no pude terminar porque después me interesó la jardinería, pero ella me acompañaba a los conciertos y me decía, sobre todo con respecto al piano, las cosas en las que debía fijarme como crítico. Y también tuve en Cuba a Carlos Piñero, que era director de televisión y pianista, y él me enseñó muchísimo, sobre todo desde el punto de vista de la historia de la música. Tenía una discoteca extraordinaria, donde podíamos dedicarle una noche completa hasta el amanecer, por ejemplo, a los líderes, porque tenía los de Schubert, los de Schumann, esto, y entonces fue como un gran maestro para mí. Yo creo que es momento que definamos ¿a qué llamamos música clásica? ¿Cuál es la definición que tú Bueno, puedes darnos? aunque popularmente se le llama la música clásica, digamos, o música sinfónica, o música, digamos, de concierto, a lo que es la ópera y este tipo de música tradicional que ahora se le llama también música culta, pero que en su momento, lo sabemos, por ejemplo, Mozart era sumamente popular, él daba conciertos en el medio de la calle, vaya en las plazas, se ve hasta en la película Amadeus, ¿no?
Y también, por ejemplo, en las iglesias se promocionaba mucho la música, existían los coros, todavía existen las personas que cantan en los coros de la iglesia, y cuando se iba a montar una ópera espectacularmente, a veces participaban todos los pueblos de la región. Yo recuerdo leyendo la biografía de Dieterdorf, uno de los compositores clásicos del siglo XVIII, él narra una producción espectacular que se hizo para un obispo que estaba de visita, y participaron todos, vaya, el pueblo, porque eran como los extras. La ópera fue el cine de aquellos tiempos, y era tan popular como es el cine ahora. Vaya, por ejemplo, después en el siglo XIX, a Donizetti se lo llevaron en una ocasión cargado como si fuera un torero, hasta su casa. Lo llevaron a pie cargado la gente porque estaban fascinados. No sé cuál fue, porque Donizetti compuso muchísimas óperas que todas fueron populares, 76 nada menos, aunque lamentablemente en este siglo solo se ponen 5 o 6 de ellos. Bueno, regresemos a nuestro siglo y a nuestros días y al hombre de hoy. ¿A qué se debe lo que se expresa comúnmente de que la música clásica tiene una especial cualidad para enriquecer la espiritualidad del ser humano? Bueno, es que yo diría que la música es lo más libre que tenemos y lo más elevado, porque por ejemplo con la literatura está la distancia del idioma, que indudablemente hay traducciones, pero con la música no hace falta traducir, se hacen transcripciones. A veces una sinfonía se puede llevar al piano, o una cosa que es para violín se puede llevar a guitarra, pero la música la entendemos todos. No hace falta que sea de un alemán o de un... Incluso la música no tiene género, no tiene... y yo diría que aunque muchas músicas llamadas clásicas, incluso de Haydn, de Beethoven, de Sibelius, de tantísimos compositores, se inspira en la música popular, en las canciones del pueblo. Pero uno las entiende, aunque uno no entiende el idioma. Ahora a la ópera se le ponen los letreritos, pero durante décadas la gente iba a la ópera y a veces no entendía lo que estaban cantando. Sabía el argumento porque habían leído en el programa o eran personas cultas, pero no importaba que usted no entendiera lo que estaban cantando, veía la belleza del canto. Hablando de ópera y de la música de concierto, decía anteriormente que no es un tipo de música que goce del favor de amplias mayorías, incluso yo te diría que ni siquiera de las medianas mayorías. ¿Por qué? Bueno, tú mismo respondiste a esa pregunta cuando dijiste que eso es de este lado y en algunas ciudades. Porque en Europa usted tiene que sacar las entradas a las 4 de la mañana desde aquí, porque se llenan los teatros. Estamos hablando de teatros enormes y de entradas de 500 euros a veces. Y la más barata vale 100 euros. Aquí tenemos la suerte, por ejemplo, en esta ciudad donde la Florida Gran Ópera va a cumplir 80 años, es una de las pioneras en Estados Unidos. Aquí fue donde debutó Pavarotti y donde se retiró Pavarotti, fue en Miami. Tenemos un teatro con capacidad para 2.400 personas, que lamentablemente no siempre se llena. Pero si a usted le interesa, usted saca una temporada y las entradas le vienen saliendo alrededor de $30-40, depende de la ópera, depende de donde usted decida sentarse. No, la ópera sí, pero quizás digamos... los conciertos igual y se llenan. Son más caros, las entradas son más caras. Depende, si usted va al último piso no es tan... Además, cuando lo comparamos con las entradas a un concierto de Madonna o de Ricky Martin o incluso a un juego de pelota, pues las entradas para un juego de pelota son 100 y pico y más. Bueno, entonces volveríamos al punto. ¿Por qué la gente es capaz de pagar una cantidad extraordinaria por ver a Madonna? Tú no lo pagarías, ni yo tampoco, y no para ver una ópera o un concierto. Yo creo, como decía Sarmiento, que no pasa de moda, que todo es cuestión de educación. Yeah. Como dicen los americanos, exposure. Pero cualquiera que vea la ópera, por ejemplo, Carmen, le va a gustar. Cualquiera que vea la zarzuela, que es una versión, o digamos lírica, un poquitico
menos refinada, pero igualmente disfrutable y maravillosa. Cualquiera que vea Cecilia Valdés o que vea, por ejemplo, La Tabernera del Puerto. No, pues ya ahí nos estamos trasladando a un género que quizás pero con la ópera pasa igual, es un poquitico más. Además, incluso la ópera o la original Carmen es una ópera cómic que viene siendo lo mismo que una zarzuela, porque hay diálogo como en la zarzuela, lo que después se ha hecho una adaptación donde a esos diálogos se le ha puesto una música de fondo como en el cine. Bueno, quiero retomar algo que has mencionado, que tiene que ver con la educación. Tú decías, el gusto tiene que ver con la educación, es decir, se educa el gusto. Quizá en América Latina, vamos a hablar en sentido general de América Latina, no hemos tenido la oportunidad de que haya, digamos, una educación en la apreciación musical, como tampoco en la apreciación de las artes plásticas, como tampoco en la apreciación de la literatura. Mira, hay una diferencia, y yo lo he notado en mis clases, entre enseñar historia de la literatura como historia de la música. Hay una diferencia entre enseñar historia de la literatura y enseñar a disfrutar, a gozar de la literatura. Que es que yo no recuerdo a ninguno de mis profesores de escuelas primarias, secundarias y preuniversitarios, salvo una o dos excepciones, que me hayan transmitido el goce por la lectura. De hecho, pocos nos mandaban a leer las obras, ¿no? Sin embargo, nos daban la historia de la literatura. Viene uno, después viene el otro, etcétera. Lo más importante, estas son las características. En el caso de la música, bueno, en algunos lugares están fuera de los planes de estudio. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, eso es una deficiencia de la educación actual, porque afortunadamente yo en una escuela pública en los años 60, la escuela Carlos de la Torre de Puentes Grande, se daban clases de música y yo recuerdo que parte del examen era identificar los instrumentos. ¿Cómo no? Y entonces, además nosotros en Cuba, y no estoy de acuerdo con lo que tú dices de América Latina, porque por ejemplo Buenos Aires es una plaza muy fuerte para la ópera, el Teatro Colón es increíble, ¿eh? Incluso hay que visitarlo fuera de una función y ver, porque debajo de ese Teatro Colón hay 7 kilómetros de donde se hace la escenografía, el vestuario, las máscaras, todo lo que hace falta para una producción operística. Y Cuba tenía y tiene una tradición operística extraordinaria. Nosotros tuvimos ya cantantes que cantaron en la Scala de Milán en los años 30. Ahora no recuerdo bien el nombre, pero yo creo que fue Zoraida Marrero. Y tuvimos a Marta Pérez también. Marta Pérez. Y en este momento tenemos incluso una Marielita de aquí, Elizabeth Caballero, que ha triunfado en el mundo entero, Eglis Gutiérrez, Rosavento, son montones las cubanas, porque Cuba tiene una tradición de ser el primer país de este lado del Atlántico que tuvo en el Tacón el primer teatro de ópera. Ya, pero insisto en la música de concierto. La música de concierto, por ejemplo, tú has mencionado Buenos Aires, desde luego que sí, posiblemente México, Ciudad de México, algo similar, posiblemente también, bueno, en Montevideo, pero cuando vas al resto de los países te vas a encontrar una situación totalmente diferente. Me refería a como tendencia general para diferenciar América Latina de Europa, en que hay una tradición milenaria en cuanto a la música clásica y también a la música operática, ¿no? Yo creo que la clave está en la educación. Ocurre, por ejemplo, comentábamos el otro día el hecho de que toda esta música clásica está en las bibliotecas. Tú puedes llevarte 20 CDs de música clásica y de ópera, ¿no? Y no pasa nada, y no pagas un centavo. Sin embargo, la gente no lo hace, como tampoco la gente lee. Siempre ha sido así, y bueno, lo acabas de decir. Los bares se llenan, ya, y los teatros pueden estar vacíos. Ya. Y las bibliotecas sí están vacías, me consta, porque yo voy casi semanalmente a las bibliotecas públicas aquí en Miami, que están sumamente surtidas con libros en varios idiomas. Y sin embargo, lamentablemente, cuando yo nunca he tenido que hacer cola en una biblioteca pública. Para aclarar al público televidente, tú eres del criterio, lo sostienes de manera firme, que la música clásica, incluye también a la otra parte de la música operática, no es para una élite, no es música para élite, ¿sí o no? Bueno, depende de lo que consideremos élite, porque en ese sentido también los deportes son para una élite. A mí, yo detesto el boxeo.
Y todos los demás deportes, verlos sobre todo, practicarlo es muy saludable, ¿eh? Pero ver un juego de fútbol, eso a mí, y la gente se apasiona, hay muertos después a veces en las manifestaciones entre los grupos que apoyan a este grupo del partido, los partidos de Claro, fútbol. pero la afición del fútbol no es de élite, precisamente todo lo contrario. No, yo diría que sí, porque a todo el mundo no le gusta. Bueno, la cantidad no cambia la calidad. bueno, la élite es quizás la que lo detesta, en que me incluyo también en ese grupo en que tú estás. Es que yo considero élite, y por eso te digo que la palabra élite es un grupo. A mí me interesa la literatura, incluso, digamos, la literatura más contemporánea. Hay gente que se quedó en, no sé, en Flaubert. Bien, vamos entonces a definirlo de otra manera. ¿Crees que la música clásica y la ópera es para un grupo demasiado pequeño, reducido? No, depende del país al que usted vaya. Porque, por ejemplo, en Viena, ellos tienen, ya después que se vendieron los asientos, ellos tienen una zona de pie donde usted entra por €1. Y después los acomodadores lo llevan a los asientos que quedaron vacíos. Y usted a lo mejor por €1 se sienta en una butaca que quedó vacía de 100 o de 200. Y además hay veces que se llena todo eso. Y lo mismo pasa en Londres, por ejemplo, en el Albert Hall. Ellos tienen unas entradas que creo que son de 1 libra o de 10 libras, ahora no recuerdo bien, que son para lo que es el ruedo del centro de pie, que la gente termina sentándose en el piso. ¿Tú crees que se requiere, digamos, una formación previa para quizás disfrutar más o entender mejor la música clásica, digamos, saber de los instrumentos, identificarlos, saber de armonía, poder apreciar? Eso es como todo, porque el ejemplo que te puse el otro día, uno no necesita ser cocinero para disfrutar de una comida. Uno no sabe qué le pusieron ni cómo lo hicieron. Claro. A veces ni siquiera sabe qué tipo de carne o qué tipo de pescado uno está comiendo, salvo que le pregunte al camarero, y uno está comiendo y lo disfruta. Claro, si tú sabes que a esto le pusieron menta y esto tiene romero o esto es caña santa, pues entonces sí, uno disfruta. Y de igual manera con la música, cuando uno sabe seguir digamos, el juego entre la melodía y la armonía, incluso las acotaciones, en el caso, por ejemplo, de Wagner, que es el padre de toda la música moderna, incluso la que vemos en el cine. Ahí lo tenemos en pantalla. Incluso la que vemos en el cine, el minimalismo, cuando uno oye, por ejemplo, el principio del Oro del Rin, que es el principio de la tetralogía del Anillo del Nibelungo, y aquello es minimalismo ya. O sea, Wagner se adelantó 150 años a su época. Daniel, ¿qué hay de cierto en la idea de que escuchar música clásica reporta ciertos beneficios? Ciertos beneficios, son numerosos. Me consta, además he tenido la oportunidad de leer un libro que se llama El efecto Mozart, que científicamente está demostrado todos los beneficios que ejerce la música de Mozart sobre todo. Por ejemplo, en los neonatos, incluso han detectado, se ha experimentado, esto es prácticamente de laboratorio, en una sala para prematuros hay una señora que voluntariamente tocaba el arpa con música de Mozart sobre todo, y aquellos neonatos como que se armonizaban con aquella música, se notaba que cambiaban. Sin embargo, no era lo mismo cuando le pasaban la música grabada. ¿Por qué? Porque es que la música es una cosa que viene del alma y va al alma. Y no es lo mismo cuando usted oye una pianista, incluso aunque sea defectuosa. Cuando usted la oye, que está tocando, yo he tenido la oportunidad de visitar pianistas en su casa, como Nenita Escandón, como esta otra muchacha, que ahora no me puedo acordar del nombre. Ahorita me acuerdo. Y han tocado para mí, y es increíble. La comunicación es diferente, pero a mí me ha pasado incluso escuchando música de Mozart sobre todo. La música de Mozart a mí me producía calor en el cuello, que aquí supuestamente según los hindúes está una de las chakras, pero en determinado momento que aquello me conmovió mucho, yo sentí como una lanza de fuego que me bajó a la otra chakra, que es la del corazón.
Y eso me pasó a mí no me importa que la gente piense que estoy loco, que es un delirio, que es mentira. Los científicos han estudiado el fenómeno de la música. Y yo creo que esas personas que están contra la música clásica y no están en contra del boxeo, que también es blanco supremacista, y el béisbol también es blanco supremacista, si vamos a llevar esa teoría del blanco supremacismo, pues que no usen la electricidad, que no vean televisión. Ahí vamos. Volviendo a los beneficios. Yo puedo pensar que ese beneficio o ese sentir que has descrito muy bien le ocurre a Daniel Fernández, que es crítico musical. Pero, ¿qué le pasa a Juan Pérez cuando escuche por primera vez música clásica o cuando se exponga varias veces a la música clásica? Se habla de que mejora el sueño, de que mejora, digamos, si tienes hipertensión, puedes, digamos, todo eso sentirte está mejor. todo Incluso, eso está demostrado. ¿tú crees que afila la inteligencia? Yo creo que es demasiado exagerado. Es posible. En mi caso a lo mejor no resultó. En mi caso a lo mejor no resultó. Yo no creo que soy más inteligente para escuchar música, pero sí calma. Usted no necesita saber si es Mozart o es Chopin. Que por cierto, hay cositas de Mozart que ya insinúan el romanticismo. Mozart murió muy joven, de 36 años. Pero uno de los hechos incontrastables del genio, y algunos dicen de la reencarnación, es que a veces usted ve un niño de 5 años que no es que toca el piano, es que compone. Ya. Y entonces usted dice, bueno, ¿cómo? ¿Por qué? Porque es que volvemos a que la música es del alma. Y usted ve que aquel niño con una manito que no es nada, y toca unas piezas que uno dice, bueno, pues yo soy un boniato entonces, porque este niño de 5 años viene con una iluminación. Y entonces la música, cualquiera que lo escuche, yo he hecho la prueba con amigos que no son amantes, por ejemplo, sobre todo la música del siglo XX, que hay muchos que detestan, por ejemplo, Stravinsky, Shostakovich. Y a un amigo mío le puse el adagio del segundo concierto para piano de Shostakovich, que él incluso lo compone para avenirse con la terminología de lo que exigía la época estalinista y la época. Y ese adagio a él le sacó las lágrimas. Y entonces después le dije, ¿quién tú crees que es eso? Y dice, ay, es que me parece como si escuchara a Beethoven. Digo, es Shostakovich. Y lo que hay es que tener la voluntad, que lamentablemente se ha perdido en la educación, la voluntad de aprender, de la curiosidad. Y eso es lo que creo que se ha ido perdiendo. Tú mismo lo dijiste ahora en la educación. Yo tuve la suerte de tener unos maestros que estimulaban esa curiosidad. Y te estoy hablando de la escuela pública de los años 60 ya, ¿eh? No me pongas tan milenario. Los años 60, para ser exacto, fue el año 61 que después fui a alfabetizar con ese grupo. Ahí acabó todo. Más o menos. Y entonces yo tuve, por ejemplo, cuando yo estudié teatro en Cubanacán, también tuve un profesor, Héctor Antón Quesada, hermanos de la famosa Mercedes Antón, que fue una de las pioneras de las largas telenovelas con las 3 hermanas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, y era una mujer cultísima. Y yo tuve la oportunidad de estudiar con ella también, con esos 2 hermanos, que por cierto, el hijo de Héctor Antón es un escritor muy, muy respetable en este momento en Cuba. En mi introducción dije que la música clásica está siendo objeto de ataque, de una llamada cultura de cancelación. Vamos a ver la definición de cultura de cancelación para que los televidentes sepan de qué estamos hablando, y ahí tiene la definición. Es decir, se trata de retirar el apoyo, sea moral, financiero, digital y social, de criticar y silenciar a celebridades, personalidades, individuos, entidades cuyas opiniones son consideradas inaceptables para cierto grupo de individuos. Bueno, pues cierta tendencia woke, extremista, está poniendo en entredicho a la música clásica. Por ejemplo, te voy a leer esta noticia, que era un comentario tuyo. Una nota que se publica por el diario británico Telegraph. Profesores de la Universidad de Oxford condenaron la notación musical, es decir, el sistema usado para representar una pieza de música en una partitura, y la acusaron de colonialista. Sí, la notación es colonialista. Incluso recomendaban que a Mozart no tenían que haberlo incluido en el currículum, en el programa de estudio. Dime tu opinión.
Bueno, a mí me parece que, en mi opinión personal, que eso es una profunda idiotez o un acto de maldad, porque indudablemente se trata de destruir la cultura. ¿Por qué? Porque Martí lo dijo. Fíjate que, vaya, en una islita del Caribe, Martí lo dijo, ser culto para ser libre. La persona inculta es manipulable. Es un esclavo de sus instintos, de sus apetitos. Es una persona que usted la puede manipular con la comida. A la persona culta usted la tiene que matar, porque usted no le va a cambiar las ideas. La persona que tiene cultura no es manipulable. Y cuando hablo de cultura, hablo de todo. Claro, porque a mí me gusta toda la música. Para mí nada más que hay buena y mala. Incluso yo tolero algunos reggaetones que tienen su gracia. Esta parte vamos a ver si la editamos para que no salgan. Ahora, se puede. Además, yo me crié, todo el mundo lo sabe, en Buenavista, frente a dos vitrolas de un cubano y de un español. Y yo oía a Benny Moré por un lado y a Juan Legido por el otro, Sara Montiel por aquí y Celia Cruz por el otro lado. Y esa fue la música de mi infancia. Y luego yo ponía en la radio en Métala. Ya. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que es un problema de educación. A mí me llama la atención que personas que se supone que sean educadas vayan en contra de un sistema de notación que es una tradición de todo el mundo. Porque esa es la oportunidad que tenemos. Vaya, es como el idioma. Hace poco vivimos lo mismo con el problema de los todes y que si ellos y ellas y niños y niñas. Gracias a Dios la idiotez se la lleva el río y la verdad permanece. Claro que sí. Por último, Daniel, ha sido, pienso que los televidentes también han disfrutado como yo esta plática. Gracias. ¿Cómo tú valoras tu trabajo como promotor de la cultura musical en el Nuevo Herald y en otras actividades que tuviste, profesor en el Miami-Dade College también? En un minuto dime cómo tú valoras eso. Bueno, ¿cuál pues, ha sido el resultado? Yo te voy a hacer un chiste. Yo haré lo que pude. O sea, haré, pero a veces he arado en el mar. Como se dice, yo traté durante muchísimo tiempo en el Herald, bueno, todavía lo hago, todavía hace poco el concierto de Jonas Kaufman, yo lo reseñé. Y me parece que ayudé en lo posible también la carrera de cantantes que surgieron aquí y de pianistas, etcétera. Tengo el placer de durante unos 27 años he estado haciendo críticas de musicales, de ópera a la altura de mis conocimientos, mis posibilidades, y creo que ayudé también con la columna donde yo reflejaba eso, de las notas altas y bajas. Bueno, pues yo creo que sí, que programas como estos también son un granito de arena que lanzamos al mar, además, el granito de arena en el conocimiento, en la difusión de la música clásica. Solo me resta despedirme, darte las gracias, Daniel, por tu participación y a los televidentes por su atención. Nos vemos el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.